la mujer que vengó la muerte de su pequeño hijo. Marta Pérez León nació en 1976 en la periferia de la Ciudad de México en un entorno de pobreza crónica y desestructuración social. Su infancia traumática estuvo profundamente marcada por la negligencia emocional y el abandono por parte de sus padres. Los reportes psicosociales indicaron que esta acumulación de traumas tempranos y la falta de afecto estable generaron una personalidad con graves problemas de inseguridad y una dificultad extrema para manejar la frustración y la rabia. Esta base psicológica fragilizada se mantuvo oculta bajo una fachada de sumisión externa, pero cargaba un resentimiento latente. En 2004 dio a luz a su hijo Omar, con quien estableció un vínculo simbiótico de dependencia emocional profunda. El niño, de 3 años, era el centro de su universo y la única fuente de validación y propósito en su vida. Omar era un niño descrito como alegre y vivaz, pero su existencia fue violentamente interrumpida en 2007. La vida de Marta Reyes se fracturó irremediablemente en el año 2007. Ella tenía 32 años y toda su existencia giraba en torno a su hijo, Omar, de apenas 3 años. El niño, la única fuente de luz y propósito en la vida de Marta, murió en un incidente vehicular en la Ciudad de México. El responsable directo de la colisión y la subsiguiente fatalidad fue Raúl Aguilar, un joven cuya fortuna y apellido lo situaban en una esfera social inalcanzable. Este factor de clase fue determinante, la maquinaria legal de la élite se activó de inmediato, y Aguilar fue liberado sin enfrentar una condena de prisión significativa. El proceso judicial fue una farsa rápida y sesgada, un ejercicio de impunidad ante la pérdida de una vida. Marta no solo perdió a su hijo, sintió que el Estado, sus instituciones y la propia ley la habían traicionado. La humillación se profundizó cuando Aguilar, a través de sus abogados, ofreció un pago simbólico que Marta rechazó, y nunca manifestó un arrepentimiento que pudiera considerarse genuino o sincero. La ausencia de remordimiento y la palpable impunidad se convirtieron en la doble victimización. Esta traición del sistema fue el trauma desencadenante, transformando el dolor de Marta en una furia fría, obsesiva y rigurosamente calculada. La convicción se arraigó: la única forma de restaurar el orden moral, de vengar a Omar y de castigar la impunidad de Aguilar era mediante una aniquilación personal. La catarsis legal le fue negada, ella se la procuraría a través de la violencia metódica. El plan de Marta no surgió de un arrebato, sino que se gestó durante más de un año, constituyendo una obra maestra de manipulación psicológica que explotaba la arrogancia y la autocomplacencia de su objetivo. Su propósito central era desmantelar la desconfianza de Aguilar y ganarse su absoluta certidumbre. Inició una campaña de aparición estratégica, no una persecución obvia, sino una presencia calculada en los círculos sociales y las zonas de la ciudad que él frecuentaba, siempre manteniendo una fachada de fragilidad, resignación y un perdón que rayaba en lo espiritual. Su estrategia fue presentarse como una víctima que, después de un largo duelo, había alcanzado una paz forzosa y no representaba ya amenaza alguna. Se asumió el rol de una madre que solo buscaba cerrar el ciclo, apelando al ego de Aguilar, quien creía estar tan por encima de la justicia terrenal que la víctima vendría a rogarle su absolución moral. La trampa se diseñó para atraerlo a un espacio íntimo donde él se sentiría seguro y ella tendría control total. Finalmente, lo contactó con una propuesta directa y personal, una última reunión privada en su modesto departamento para discutir una supuesta conciliación emocional. Marta le suplicó que acudiera para que ella pudiera dejar ir su dolor, argumentando que la justicia había fallado y que solo un encuentro privado podía otorgarle paz. Aguilar, confiado en su inmunidad, la subestimó por completo y accedió a la cita la noche del crimen, caminando directamente a la trampa que sellaría no solo su vida, sino el oscuro ritual de Marta. Una vez que Raúl Aguilar cruzó el umbral del modesto departamento de Marta, creyendo que iba a recibir una súplica final, la calma se desvaneció y ella rompió la fachada. La ejecución no fue un homicidio impulsivo, sino un acto de sadismo prolongado y premeditado que se extendió durante horas, ejecutado con extrema sevicia. Aguilar fue sometido e inmovilizado, iniciando un ritual meticuloso de tortura física y psicológica. Marta no solo buscaba la muerte, sino la anulación total de su víctima, replicando y amplificando la impotencia, el miedo y el sufrimiento emocional que ella había padecido desde la impunidad del juicio.
Cada acto de vejación buscaba invertir los roles de poder, el privilegiado era ahora el desvalido. La asfixia por estrangulamiento fue la causa final de la muerte, un método íntimo que requería la cercanía física y garantizó a Marta el control absoluto sobre el último aliento de su victimario, el momento cúspide de su venganza. Lo que siguió al asesinato fue la fase más demencial y reveladora del colapso de Marta. Usando utensilios de cocina y herramientas caseras, procedió a desmembrar y mutilar el cuerpo de Aguilar con una precisión aterradora. Este acto trascendió la simple disposición de un cadáver, se convirtió en un ritual de aniquilación simbólica. Marta buscaba borrar no solo la vida de Aguilar, sino su existencia misma, deshaciendo la impunidad que él representaba en un acto físico de desfragmentación. El clímax de su locura se manifestó en un intento de canibalismo forzado. Cocinó una parte de los restos y, en un acto que probaba la destrucción total de su psique, se los ofreció a su propia hija, contaminando a la única vida que le quedaba con la manifestación más extrema de su odio y dolor. La captura de Marta fue rápida e inevitable. El hedor insoportable, sumado a las extrañas actividades dentro del domicilio, alertaron a los vecinos, quienes contactaron a las autoridades. La Policía de Investigación del Distrito Federal encontró una escena de crimen que desafiaba la descripción, con la evidencia del horror innegablemente presente. Al ser confrontada, Marta no se resistió, por el contrario, entregó una confesión completa y detallada, narrada con una calma escalofriante. Su justificación era fría y lógica, había hecho lo que la ley no pudo, había restablecido la justicia mediante la venganza. Esta confesión, junto con la evidencia forense de la tortura y la mutilación, se convirtió en la prueba de cargo central para la Fiscalía. En el juicio de 2009, la defensa intentó usar el grave trauma de Marta como atenuante. Los peritos psiquiátricos identificaron un trastorno límite de la personalidad agravado significativamente por la pérdida traumática y la posterior impunidad judicial. Sin embargo, el tribunal se mantuvo firme, dictaminó que la premeditación del plan de engaño, la extrema sevicia aplicada en la tortura y la posterior profanación del cadáver invalidaban cualquier atenuante por alteración mental. Marta Reyes fue declarada culpable de homicidio calificado y profanación de cadáver y condenada a 35 años de prisión. Actualmente cumple su pena en el Centro Femenil de Reinserción Social Santa Marta Acatitla en la Ciudad de México. El caso de Marta Reyes es un crudo reflejo de las fallas estructurales de la sociedad y cómo la ausencia de justicia efectiva puede llevar al crimen extremo. Tras perder a su hijo, Omar, y ver a su responsable, Raúl Aguilar, evadir una condena significativa gracias a su impunidad de clase, Marta experimentó una doble victimización que percibió como una traición intolerable del Estado. Impulsada por esta frustración, sustituyó el proceso legal por un ritual de justicia privada metódica, ejecutando a Aguilar con tortura prolongada y aniquilación simbólica de su cuerpo, actos que consideró una obligación moral para restablecer el equilibrio ante la inoperancia de la ley. La ironía se sella con su condena final de 35 años. El sistema aplicó su máxima rigidez a la desposeída que actuó por desesperación, mientras el privilegiado eludió la consecuencia, cuestionando la complicidad indirecta del Estado en la violencia generada por la impunidad y la desigualdad. ¿Crees que estuvo bien lo que le hizo al asesino de su hijo? Deja tu opinión en los comentarios. Haz clic en el pulgar arriba, comenta y comparte con todos tus conocidos este video. Suscríbete y activa la campanita de notificaciones para que te avise de un nuevo